creo que se ve que estoy compartiendo el esquema que forma parte del PowerPoint que os he subido. Em, Os recuerdo que vamos a saltar al tema de Descartes, pues porque en relación con las preguntas que vosotros tenéis en la EBAU, vosotros tenéis 2 comentarios de texto, de los que hay que escoger uno, y después 6 preguntas, de las que hay que escoger 3. De esas 6 preguntas hay una de antigua, una de medieval, 2 de moderna y 2 de contemporánea. Entonces he preferido saltar a la edad moderna, entonces no damos ni San Agustín ni Santo Tomás. Yo iré poniéndoos unos vídeos y unos apuntes y por supuesto después cuando terminemos el curso, quien prepare EBAU pues puede verse esos vídeos o por supuesto pues lo podemos revisar sobre todo para trabajar bien los textos, que bueno, es una tarea que no es tan ardua, ¿no? Eh, Tenéis subidos los apuntes y el PowerPoint que estoy utilizando. Si os fijáis, tenéis ahí los 3 problemas que vamos a ver. ¿Qué dificultades puede tener el tema de Descartes? En el tema de Descartes lo más importante, al menos por extensión, es el tema del conocimiento y el tema de Dios. De hecho, el libro que vosotros, digamos, tenéis que leer o tenéis que trabajar, o el libro que vosotros que el libro del que se sacan los comentarios de texto es Las Meditaciones Metafísicas, y en ese libro os puede entrar tanto el problema del conocimiento como el problema de Dios. Y aquí tenéis un pequeño esquema del planteamiento que vamos a tener. Yo siempre suelo dar, digamos, un esquema un poco más preciso, aunque basándome en esto, de lo que el autor trata al principio de cada problema. ¿Vale? Entonces, podemos tener esto aquí, después vosotros pues lo podéis ajustar a lo que vosotros prefiráis, a lo que vosotros queráis, y cuando empecemos cada problema, pues yo siempre os doy una especie de mapa de lo que vais a tener que tratar. Recordad siempre que pues, cuando empezamos un problema solemos decir cuál es la idea general de Descartes, ¿vale? Yo voy a empezar por una primera contextualización. Vamos a pinchar aquí. Vale. Si os fijáis en la imagen, bueno, ya tenemos Descartes, nace en 1596, muere en 1650. De lo que vosotros estudiáis este año, de historia de España, vosotros deberéis recordar, porque habéis pasado ligeros por ahí, deberéis recordar algo de esta época, y es que Descartes está relativamente ligado al momento histórico que vive España. Em, Estamos en un momento que podemos llamar, si queréis, de primera ilustración. Tras la Edad Media, Descartes se forma con los jesuitas, Descartes se forma con, digamos, la escuela de San Ignacio de Loyola, ya sabéis, y sobre todo, esto es importante, él tiene una doble vía de intereses. Por una parte, una vía de intereses orientada a las matemáticas, y las matemáticas para Descartes van a ser, como para muchos otros filósofos, el canon desde el cual evaluar el conocimiento. Por otro lado, Descartes se interesa por el mundo de la filosofía, y la filosofía en este momento es entendida como el conocimiento general del mundo. Sin embargo, Descartes ve que a lo largo de los siglos ambas disciplinas han avanzado de forma muy distinta, puesto que mientras que la matemática nos ha ofrecido conocimientos sólidos, la filosofía, nosotros solo hemos visto a 2 autores, más los presocráticos, pero si recordáis algo del año pasado, digamos, la impresión que os podría quedar es parecida a la de Descartes, en el sentido de que ha habido muchísimas teorías. Ya Cicerón en el siglo I antes de Cristo decía que no hay necedad que no haya sido dicha por un filósofo. Es decir, parece que para cada opinión, por muy bruta que sea, siempre hay un filósofo dispuesto a defenderla y a refinarla. Entonces, en su formación y en sus estudios, Descartes siempre tiene eso en mente. Siempre tiene en mente que parece que sobre el saber más básico tenemos un montón de teorías, pero ninguna es suficientemente satisfactoria, suficientemente importante. Entonces,
Descartes va a tomar como canon precisamente el trabajo de la matemática. Tenemos tenemos aquí una foto de Descartes a la izquierda y a su derecha tenemos una representación en coordenadas cartesianas, que se llama esto. Descartes forma parte de un momento de la historia de la matemática en el que pasamos a hacer una matemática analítica. Y con Descartes comienza lo que vosotros llamáis, cuando estudiáis matemáticas, análisis matemático. Si os fijáis brevemente, pues tenéis aquí que gracias al análisis matemático nosotros somos capaces de representar figuras en un plano. Y al representar figuras en un plano somos capaces de ponerle numeritos. Si os fijáis, esto es casi, pues, o sea, es algo tan evidente o tan obvio que casi no pensamos sobre eso, pero si os fijáis, dentro del espacio vectorial, recordaréis que en segundo, tercero de la ESO o cuarto, vosotros tenéis que poner puntos en un plano y después tenéis que trazar rectas o figuras. Bien, pues gracias a ese trazado nosotros podemos estudiar la continuidad de las figuras y podemos atribuir valores en cualquiera de los puntos de los segmentos. Quizás, así como recordatorio, pues lo tenéis más claramente en la ecuación de la derecha, en y es igual a x cuadrado menos x, creo que es, sí, menos 2, tiene que ser menos 2. Claro, tenéis aquí entonces que podéis estudiar, digamos, la continuidad de la función a lo largo de distintos planos del punto y asignarle, importante, asignarle un valor numérico. No sé si recordaréis aquel hipaso de Metaponto al que los pitagóricos hicieron arrojar de un acantilado por demostrar que raíz de 2 era irracional. Y ahí la geometría, la representación del espacio, se vuelve incalculable o irracional. La geometría es una forma de pensar el espacio en la que no utilizamos la aritmética, porque la aritmética solo es aritmética de los números racionales y la aritmética es insuficiente para representarnos en el espacio. Gracias a la geometría analítica somos capaces de avanzar mucho más en la representación del espacio. Por decirlo así, a partir de la época de Descartes tenemos herramientas matemáticas para, si queréis, matematizar el mundo. Aquí tenéis a Galileo, que sabéis que es quizás el mayor protagonista de la revolución científica. ¿Cómo queremos relacionar a Descartes con Galileo? Pues los dos tratan de desarrollar una nueva física a partir de las matemáticas. Hay una frase muy conocida de Galileo, que es que el universo, el libro de la naturaleza, está escrito en un lenguaje matemático. Cuando nosotros vemos eso, pues decimos, pues menudo místico, ¿verdad? Y recordamos pues a los grandes astrólogos, no astrónomos, sino astrólogos, que están utilizando la trigonometría para estudiar las constelaciones y cómo éstas influyen en nuestro comportamiento. Pero nada más lejos, lo que nos interesa es calcular y predecir. Y para calcular y predecir necesitamos una nueva matemática, sí, y necesitamos el análisis. No digamos ya cuando lleguemos a Kant, Newton y tengamos el cálculo infinitesimal. Ahí tenemos un cálculo mucho más preciso. Entonces, con Galileo, Descartes comparte la visión matemática de la nueva ciencia. Sí, esto va a ser muy importante porque Descartes va a tener que reformular lo que es el conocimiento. Cuando planteemos el problema del conocimiento, ya vamos a tener que pensar rápidamente en que pues vemos el conocimiento de forma distinta. Por así decirlo, mientras que la visión que se tiene del conocimiento antes de Descartes es una visión humanística o es una visión basada en la teleología, basada en la idea de sustancia, basada en, si queréis, intuiciones, pues como las entiende Aristóteles. Ahora vamos a entender que el conocimiento, sobre todo, es un conocimiento científico, ¿sí? Y que todo conocimiento, o si queréis, metáfora cartesiana, el árbol de la ciencia,
cuya base, por supuesto, seguirá siendo la metafísica o la filosofía primera, es un árbol único cuyo carácter principal es el carácter del método científico. Y a partir del método científico extenderemos indefinidamente el conocimiento. No hay ciencias y letras, por supuesto, no hay ciencias y letras, pero porque todo conocimiento se rige por el mismo canon, que va a ser el canon, digamos, de la matemática y la física, ¿vale? Y entonces, pues también el conocimiento de los humanos, el conocimiento de la moral, va a pretender, digamos, cerrarse tan claramente y tan firmemente como el campo de las nuevas ciencias, y especialmente el campo de la matemática. Descartes, entonces, Descartes pasa la historia sobre todo como matemático, y aunque en filosofía es también relevante y se habla de que inaugura una nueva forma de hacer filosofía, aunque nosotros por suerte o por desgracia no estudiamos solo la revolución que Descartes supuso en matemáticas, sino también en, claro, las pifias de Descartes, ¿no? Porque a Descartes le toca interpretar, digamos, qué visión nueva damos de la realidad, dado que tenemos este poder de cálculo. Abajo a la izquierda tenéis la ley de Snell, la ley de refracción. Y es que Descartes, seguramente esto no nos debería sorprender, ¿vale? Por lo que hemos visto de Platón y Aristóteles, pero cuando escribe filosofía, Descartes está pensando también en las ciencias y su libro más famoso, El discurso del método, es una introducción a 3 tratados científicos, entre ellos un tratado sobre la refracción de la luz. Hay una ley relativamente conocida, seguramente la habréis visto en la ESO, que es la ley de Snell. Si os fijáis aquí, esta línea sería un rayo de luz que tropieza con la superficie del agua, creo que aquí lo veis sombreado, no lo sé, y al tropezar con la superficie del agua cambia su ángulo. Entonces, si os fijáis, aquí hay un ángulo Z1, aquí hay un ángulo Z2 y N1 por Z1 es igual a N2 por Z2. Esta ley la descubre primero Snell y Descartes, digamos, hace un descubrimiento serendípico o paralelo. Entonces, utilizamos esa ley para ver que Descartes en física generalmente Descartes estaba equivocado en todo, pero también pasa la historia por la ley que a veces se llama Snell-Descartes. Pues, en realidad la conocemos como la ley de Snell, pero bueno, vamos a reconocer a Descartes su mérito. Donde Descartes seguramente se queda más atrás es en el reconocimiento de la existencia de los átomos. Vivimos en plena revolución también sobre la visión de la naturaleza y tanto Galileo como este señor, Pierre Gassendi, con el que Descartes discute más que con Galileo, defienden que toda la naturaleza está hecha de átomos, recuperando así aquella hipótesis de Demócrito. Y Descartes está de acuerdo en que cuando estudiamos la naturaleza solo estudiamos la extensión, es decir, solo estudiamos los cuerpos. Materia es igual a cuerpo. Y eso es importante porque si materia es igual a cuerpo, claro, no vamos a estudiar, por ejemplo, los eidos o la forma, la causa formal. Vamos a reducir el estudio de la materia a causas materiales sobre causas formales, que vamos a descartar. Por supuesto, en Descartes vamos a evitar las esencias. Sin embargo, Descartes rechaza la existencia del vacío, porque el vacío es contradictorio. El vacío es un espacio que no tiene espacio, o es un cuerpo que no es un cuerpo. Y entonces, Descartes rechaza esa idea. Sí, ahí todavía sigue preso de la visión tradicional, de aquel del horror vacui, ¿verdad? Del horror del vacío. Entonces, claro, Descartes va a querer formular una física en la que la idea de vacío no sea necesaria, mientras que estos dos estudiosos, estos dos físicos, sí van a defender que la vía, digamos, del estudio de la materia tiene que ir por los átomos y el vacío. Y la segunda razón por la que esto es importante es porque la visión materialista atomista da lugar a, claro, un rechazo de todo espíritu, ¿verdad? Si todo lo natural es un conjunto de átomos y vacío,
nosotros podemos transformar todo en todo. Y si no podemos transformar todo en todo es porque no existe ninguna, o sea, no existe identidad entre partes. La existencia de átomos y vacío nos explicaría eh, por qué por qué podemos transformar maderas en mesas y parece que no podemos transformar madera, por ejemplo, en edificios de ladrillo. Entonces, y esta visión materialista confronta también con, penúltima foto, Urbano VIII, que era a la vez amigo de Galileo y por otra parte el que en 1633 firma su condena. Galileo es condenado no solamente por defender la hipótesis heliocéntrica, sino sobre todo por defender el atomismo. El atomismo supone para la Iglesia Católica un drama, porque supone que rechazamos el dogma de la transustanciación, el dogma de la transformación del cuerpo de Cristo en pan ácimo, en hostia sagrada. Y el atomismo supone que rechazamos la explicación tomista aristotélica de que el ser humano es un compendio de materia y forma. Naturalmente estamos arrebatando al ser humano de la dimensión espiritual. Entonces, en esta época de la historia, vemos que hay un contraste entre el conocimiento que nace, el conocimiento de la revolución científica, el conocimiento científico, y la visión más tradicional. Y fijaos en que en el corazón de Descartes habitan ambos. Descartes se ha formado, se ha educado con los jesuitas, pero por otra parte Descartes tiene esta visión, digamos, del nuevo conocimiento. Entonces, bueno, esto es importante de cara a ver cómo Descartes muchas veces pues, se desarrolla con tiento. De hecho, Descartes, última imagen, de abajo a la derecha, bueno, es la penúltima que comento, Descartes huye de Francia porque en Francia la Inquisición era especialmente dura. Vosotros habréis estudiado sobre todo la Inquisición española. En términos numéricos, la Inquisición francesa pues, era mucho más dañina en términos de muertes al año, también era más dañina en términos de las torturas que se producían, ¿verdad? También porque en Francia pues seguramente había muchas más supersticiones o supersticiones mucho más variadas, mientras que en España, vía catolicismo, por decirlo así, solo teníamos una, que era la superstición católica, pero esa superstición eliminaba todas las demás. En Francia seguramente estas supersticiones reinaban más y entonces la Inquisición pues daba mucho más miedo, ¿verdad? Y eso hace que Descartes algunos de sus tratados, sobre todo los tratados que tienen que ver con la física, pues no los publique o no se publiquen hasta después de muerto. Descartes entonces en los años 30 se va a Holanda. Si considerásemos a los filósofos, pues había un dicho antes que era que uno es de donde hace el bachillerato, ¿no? Es cierto que cuando se hacían menos bachilleratos, pero uno es de donde hace el bachillerato. Si uno es de donde escribe sus obras principales, Descartes es holandés, porque en Holanda en esta época existen las provincias libres, y en esas provincias libres efectivamente no hay censura y es donde los grandes científicos se reúnen para discutir, puesto que no existe esa presión política, existe mucha más libertad de conciencia, libertad de investigación, libertad de comercio también. Y entonces Descartes ahí se encuentra mucho más tranquilo para poder investigar. Descartes se va allí hasta 1649, en el que recibe la invitación de la reina de Suecia para darle clases de matemáticas. Y algo más comentaremos sobre esto. ¿Qué idea nos tiene que quedar de Descartes? Pues si vamos a empezar desde el conocimiento, ¿vale? Desde el conocimiento hasta el ser humano, con esta idea de fondo, que veréis que es una idea que es realmente sorprendente en Descartes. ¿Qué queremos buscar con Descartes? Queremos buscar una nueva justificación del conocimiento. Tenemos un gran contraste entre ciencias que han permanecido estables y ciencias
que no tienen ninguna estabilidad y que tienen un montón de opiniones distintas, ¿verdad? Que cada uno te dice una cosa y que hay un total, que reina el desacuerdo. Entonces, la propuesta de Descartes va a ser, digamos, fundar el conocimiento sobre bases tan sólidas que no quepa el error. El proyecto de Descartes va a ser evitar el error. Y para evitar el error, vamos a tener que ver qué hemos hecho para cometer el error. Y esto es muy importante porque para Descartes los errores no proceden de las cosas, sino que proceden de cómo nosotros abordamos las cosas. Esto es algo que casi nuestro lenguaje nos lo implica, ¿verdad? El mundo no se equivoca. Quienes erramos somos nosotros. Me parece que había una canción que decía lo contrario, decía algo así como me muero por decirte que el mundo se equivoca. Pero claro, eso es un doble error, porque primero el mundo no se equivoca, segundo, si tú te mueres por decirme que el mundo se equivoca, pues ya tienes otro problema, ¿verdad? Que es esperar a que el mundo se equivoque. El mundo no se equivoca, quienes nos equivocamos somos nosotros. Y como nosotros somos los que nos equivocamos, nosotros también somos los que tenemos que estudiar el proceso para llegar a la verdad. Entonces, esto, que es un truismo seguramente, nos tiene que permitir abrir el tema del conocimiento para contrastarlo con Aristóteles. En Aristóteles, el conocimiento depende de la naturaleza del objeto. Es decir, si el objeto actúa según leyes, vamos a decir que los objetos de la física actúan según leyes. Entonces el conocimiento es necesario, ¿verdad? Es un conocimiento seguro. En cambio, si el objeto de conocimiento no actúa de forma necesaria sino contingente, no podemos tener un conocimiento cierto. Y así tendríamos una vía para justificar por qué el bachillerato de ciencias sociales es distinto al bachillerato de ciencias, ¿verdad? No es que los del bachillerato de ciencias sean más listos o más tontos o más altos o más bajos. Es que los objetos que estudian ellos no se mueven. Los objetos que estudian ellos actúan siempre de la misma manera, no intentan engañarnos. Yo a un electrón le puedo decir 1000 veces que voy a hacer un experimento con él que no cambia su comportamiento, no cambia voluntariamente su comportamiento. En cambio, si yo digo que voy a hacer un experimento que va a consistir en que voy a aumentar la oferta monetaria en España, automáticamente los individuos con los que estoy haciendo el experimento van a cambiar su comportamiento y van a decir, joder, pero si aumenta la oferta monetaria va a haber inflación. Entonces yo me pongo a ahorrar y al ponerme a ahorrar contrasto el efecto de la oferta monetaria. Luego el aumento de la oferta monetaria al final no tiene ningún efecto. No sé si queda claro, o sea, en la medida en la que el objeto que nosotros estudiamos es contingente, esto es, cambia su comportamiento, es que ya no puedo ni siquiera hacer experimentos con ellos. Yo no puedo hacer experimentos con Carlos V, no puedo hacer experimentos con pues el rey que estáis estudiando ahora, ¿verdad? No solamente porque esté muerto, sino porque seguramente si me pongo a contrastar su comportamiento con el comportamiento de otros reyes, o si pudiese repetir los experimentos, no sabría no sabría si los factores que hacen que actúe van a ser siempre estables. Eso sería una visión aristotélica, ¿verdad? El objeto de conocimiento determina cómo es el conocimiento. Para Descartes, y en general a partir de aquí, para cualquiera que se plantee problemas de conocimiento, si queremos examinar la validez de nuestras opiniones, no tenemos que juzgar sobre qué hablan esas opiniones, sino sobre todo el método que estamos siguiendo. Porque el método es lo que nos conduce al error o al acierto. Entonces, vamos a desarrollar un sistema, vamos a desarrollar un método para, para tratar de llevar un camino seguro, para tratar de realizar siempre los procedimientos que nos lleven al conocimiento. Y por supuesto esto nos va a decir que el conocimiento es único. Si el conocimiento no depende del objeto, sino del sujeto, un mismo procedimiento tiene que llevar a mismos resultados. Si yo aplico el método científico a las ciencias sociales, me tiene que salir buenos resultados igual. Para esto es necesario un examen de nuestras representaciones o ideas. Y entonces Descartes aquí pues va a desarrollar la duda metódica y ya veréis ahí cómo sigue el proceso. Vamos a llegar al cogito ergo sum y después a tratar de salir del cogito ergo sum
Y bueno, veremos. Desde el punto de vista más práctico o más del ser humano, recordad la polémica con Gassendi, de la que hemos hablado brevemente, o la polémica sobre el cuerpo y el alma. Descartes, por una parte, sostiene que todo lo que existe, al menos todo lo que existe en el mundo empírico, actúa por causas eficientes, por leyes mecánicas. Nuestro cuerpo es como un reloj en el que cada parte determina cómo actúa la otra parte y funciona según engranajes. Entonces, Descartes va a considerar que el cuerpo está efectivamente afectado de este modo. Pero por otra parte, Descartes va a considerar que existen ciertas cosas en nuestra identidad que no se reducen a cuerpo, ¿vale? A lo que podemos llamar estados mentales hoy, lo que podemos llamar mente. Si esto es así, Descartes nos va a plantear que hay un dualismo de sustancias entre alma y cuerpo. Y vamos a ver cómo Descartes trata de resolver problemas relacionados con esto. Claro, por una parte, el Descartes científico va a pensar que podemos estudiar el comportamiento humano como podemos estudiar las leyes del universo, pues como cuando estudiamos un reloj en el que estudiamos las causas eficientes. En este caso, las causas eficientes del comportamiento humano. ¿Cuál es la causa eficiente de que yo haya respondido mal a una persona? Pues la causa eficiente es el estado anterior que ha determinado que yo me comporte de ese modo. Pues, por ejemplo, que me sentó mal el café y entonces venía acelerado y entonces he respondido mal. ¿Sí? Eliminamos las causas finales. Sin embargo, estas causas finales existen de algún modo. Ahora, en la medida en la que las causas finales existen, yo no puedo tener no puedo tener un estudio científico del comportamiento y entonces pues volvemos al problema del alma y de la interacción. ¿Vale? Tenemos un proyecto de conocimiento, digamos, de reforma íntegra, de reforma del entendimiento. Esa reforma del entendimiento nos va a llevar a un método que va a consistir en una reevaluación de las ideas o representaciones, y eso, digamos, en el plano práctico, a Descartes lo lleva a un callejón sin salida, que es, por un lado, hemos de estudiar el ser humano desde el punto de vista científico, y si yo estudio nuestro comportamiento desde el punto de vista científico, no puedo fijarme en las intenciones, tengo que fijarme en qué ha hecho que tú actúes como actúas. ¿Cómo lo solemos pensar nosotros? Pues cómo me han educado mis padres, cómo es mi cerebro, cómo es mi organismo, etc. Mientras que si yo me fijo, digamos, en características mentales, claro, tengo intenciones, pero a medida en la que tengo intenciones, pues no tengo, por supuesto, un conocimiento firme de las cosas. Y así vemos que en la vía práctica, Descartes va a encontrar un gran límite a la hora de establecer el conocimiento. Tenemos un proyecto de conocimiento universal y vemos que en la práctica no se cumple. En la acción humana carecemos de un sistema práctico que nos guíe. Entonces Descartes nos va a tener que dar ciertas recomendaciones de acción en nuestra vida común. Termino la introducción con algunos rasgos, algunos ya los hemos visto. Tenemos por un lado el tópico de la diafonía ton-doxón, de la pluralidad de voces, que esto es un argumento común de los de los escépticos. Una de las pruebas de que existe una diferencia entre matemáticas y economía es que en matemáticas todos los científicos llegan a un consenso. Mientras que en economía, sobre si hay que subir o hay que bajar los impuestos, existen diferencias de modelos. Este sería el tópico, digamos, o sería un argumento que habríamos de abordar. Entonces, un argumento que ha de abordar una persona que se dedica a la filosofía es cómo es posible que sobre cualquier asunto exista disenso más que consenso, de forma que no hay ninguna idea satisfactoria. Veis que entonces Descartes es un filósofo de la revolución científica que sobre todo, digamos, va a basar el modelo de conocimiento en las matemáticas. Descartes apuesta por una geometría de corte numérico, no es la única que hay. En esta época también, digamos, hay autores como Pascal que apuestan por una geometría sintética, que es lo que estudian en dibujo técnico, por ejemplo, una geometría, digamos, que no utilice numeritos. Hay un cambio de visión del, del conocimiento, se pasa del paradigma aristotélico al paradigma
pues cartesiano, a un paradigma basado en el sujeto, en las operaciones mentales del sujeto, que van a llevar a un conocimiento común, a un conocimiento universal, a una ciencia única basada en el mecanicismo. Toda ciencia se basa en las causas eficientes. Hay aquí un presupuesto, yo la verdad prefería decepcionar más tarde, pero Descartes es un filósofo que nos va a plantear que dudemos absolutamente de todo. Sin embargo, bueno, como hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar Descartes, pues sabéis que después en Descartes aparece el personaje de Dios. Y el personaje de Dios aparece de dos formas. Va a aparecer como Dios engañador, pero sobre todo como Dios bondadoso. Se supone que la idea de Dios, por definición, es una idea de Dios bueno, de Dios protector. Ahora, en esta época hay un debate sobre si Dios puede ser malvado. ¿Qué quiero preguntarnos con esto? Que claro, ¿hasta dónde llega la razón? La razón, esta razón que es la base del proyecto cartesiano, se tiene que cuestionar todo o se cuestiona todo. Y es posible que nos cuestionemos todo, porque Descartes, por ejemplo, da por supuesto que nuestra idea de Dios tiene que ser un Dios bondadoso. Pero Dios bien podía, con perdón y con todos los respetos, Dios bien podía ser un desgraciado. Es decir, Dios bien podría haber creado el mundo y habernos creado a nosotros simplemente para condenarnos. Y esta es la tesis, por ejemplo, de los jansenistas y de Pascal. Dios es malvado, ¿sí? En el sentido de que Dios se regocija de nuestro sufrimiento. Si no, nos mandaría estas olas de frío, ¿verdad? Entonces, aquí hay una disputa entre Descartes y Pascal acerca de la visión de Dios, y Descartes tiene una visión mucho más clásica de Dios. Dios tiene que ser bueno, y a Dios se accede a través de la razón. Pascal, en cambio, dice que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Es decir, que a Dios no se accede por la vía de la razón. El exceso de uso de la razón es un defecto. Y al campo de las creencias pertenece la fe. ¿Sí? Para Pascal, no para Descartes, sino para Pascal, digamos, hay ciertos aspectos de nuestras creencias o de nuestros pensamientos que no son propios de la razón, porque no son racionalizables, sino que son, por así decirlo, verdades del corazón. Por eso se dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce, ¿vale? Aplicándolo a otras cosas, oye, pues, ¿cómo es que te has enamorado de este estúpido? Claro, podemos realizar una evaluación racional de la conveniencia de enamorarnos de tal o cual persona, pero el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y ya veis que, claro, la apuesta de Pascal es una apuesta, pues, en el fondo por algo que escapa a la razón, pero lo que escapa a la razón no podemos saber si es cierto o no. Y Descartes aquí va a apostar porque incluso el conocimiento de Dios va a ser un conocimiento basado en la razón, un conocimiento que escape de la fe. No lo hemos visto, pero en la escolástica, digamos, en la filosofía medieval, digamos, la razón tiene un freno. La razón no nos puede decir cosas contrarias a la fe. Para Descartes eso sería perfectamente posible. Y es importante porque empezamos a ver la religión desde el punto de vista de la razón. Y lo que la religión no respete o no comparta con la razón, peor para la religión. ¿Vale? En el plano práctico, Descartes con el mecanicismo abre lugar a la creación de máquinas. En el siglo XVII aparece la robótica, y con la robótica, empezamos a tratar de reproducir de algún modo los movimientos humanos. Por supuesto, la robótica empieza por algo muy sencillo, que es la construcción de relojes, y la analogía que más se usa en el siglo XIX pues es la analogía de los relojes, porque es cuando desarrollamos un arte mucho más perfecto para los relojes. Esto es muy importante para cuando venga la revolución industrial, porque, claro, hay que controlar a la gente de algún modo. Y empiezan a aparecer, digamos, las primeras máquinas pensantes. Lo que entienden por máquinas pensantes en el siglo XVII, pues son en el fondo, pues eso, relojes que avisan como mucho, relojes de cuco, nada más. No son, por ejemplo, máquinas que juegan al ajedrez, pero aquí empezaría, desde luego. Y Descartes ya se plantea el primer problema de si seríamos capaces de reproducir algo así como los engranajes del alma. Si seríamos capaces, dado que el alma tiene pasiones, es decir, dado que
parte de nuestros estados mentales, de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, están ligadas a causas externas y están ligadas a nuestra fisiología, a nuestro estado físico. Si no sería posible reproducir mecánicamente o reproducir, si queréis, robóticamente nuestros estados mentales o nuestros pensamientos. En la medida en la que rechacemos la idea de alma, parece que abriríamos el campo pues a ser capaces de reproducir lo que llamamos inteligencia artificial. Y esto empezaría aquí. Y empieza aquí porque empezamos a conectar el alma con las leyes de la física o con las leyes del universo. Descartes, en el último año de su vida, esto casi es a modo de chiste, pero Descartes, como os digo, tiene ese problema de, por un lado, tratar de reconocer el aspecto dual del ser humano, alma y cuerpo, y por otra parte, reconocer que el alma está gobernada por el cuerpo y también al revés, y que el alma tiene pasiones y que no hay una separación funcional como en Platón, ¿verdad? En el mito del carro alado, sino que en muchas ocasiones hay unas interferencias muy fuertes. Y esto lo sufrió Descartes seguramente, sufrió las pasiones del alma en 1649 cuando publica el libro, pero sobre todo cuando recibe la llamada de la reina de Suecia. Descartes, digamos, cuando recibe esa llamada le va a dar clases de geometría. Esto es algo muy común, ¿verdad? Ya Euclides daba clases a Ptolomeo Soter y le decía aquello de que no hay caminos reales para la geometría. Claro, no hay caminos reales para la geometría porque la geometría se enseña del mismo modo a todo el mundo. Entonces ahí Descartes, además de finalizar su proyecto filosófico, pues trata de extender el conocimiento de las matemáticas. ¿Por qué hablamos de las pasiones del alma aquí? Porque la reina de Suecia, no sabéis por dónde voy, pero en Suecia hace mucho frío y sobre todo en invierno. Y se sabe que Descartes iba todos los días a las 5 de la mañana, en Suecia, repito, a darle clases a la reina de Suecia. Probablemente esto nos indica que Descartes estaba movido más que por la intención y más que por los fines, estaba movido por las pasiones del alma. Por supuesto, esto, claro, puede ser una visión biográfica que está fuera de las intenciones de Descartes o fuera de sus pretensiones, pero en realidad la forma de escribir de Descartes es bastante biográfica. Descartes piensa en términos personales y sobre todo en el discurso del método, pues nos plantea qué dificultades ha tenido él a la hora de abordar el conocimiento. Imaginaos que ahora, cuando terminéis el bachillerato, elaboráis un escrito sobre vuestra visión de cómo es el conocimiento humano. Porque algo, digamos, algo pensáis y no pensáis ya en términos de que esta asignatura me gusta mucho o esta poco, sino que vamos desarrollando conforme avanza digamos, nuestra formación, vamos formando una visión sobre el conocimiento en general. Y su visión al final es que existe una gran crisis en cuanto al conocimiento y en cuanto a los valores. No tenemos absolutamente ni idea. Y cuando vamos preguntando a los distintos filósofos por cómo, por qué piensan o por, sí, qué razonamientos poseen, vemos escuelas absolutamente distintas. Y eso parece probarnos que el conocimiento de esto es incierto. Sí. Y Descartes está constantemente, digamos, razonando a partir de objetos que le rodean. Cuando yo ponía antes el filósofo, la cera y la estufa, es porque Descartes muchas veces utiliza esos objetos para cuestionarse, pues, qué características tienen, si estos objetos existen o no, si todas las propiedades de los objetos existen o no. Y entonces partimos, digamos, de esta tragedia biográfica en la que Descartes ve que todo lo que le han enseñado, salvo las matemáticas seguramente, todo lo que le han enseñado es vaporoso. Hoy diríamos, no sirve para nada. Pero no es que no sirva para nada porque no me sirve para arreglar el gas que tengo estropeado. Es que no me sirve para nada porque yo quiero entender el mundo y lo que me están enseñando los jesuitas no me ayuda a entender el mundo. ¿Sí?
si queréis como autorreflexión, pensad en cómo está planteada la historia de la filosofía. Nosotros no planteamos el problema de la interacción entre alma y cuerpo y desarrollamos ese debate de forma que podamos entender, por ejemplo, si tenemos conocimientos de psicología para saber que efectivamente nuestro comportamiento está regido por hormonas y por neurotransmisores y por condicionamiento, por lo que fuese, sino que lo vamos a parar en Descartes. Y al pararlo en Descartes, lo que vamos a sacar la idea de que efectivamente un filósofo te empieza a hablar, pues tipo Descartes, te vende su moto o te cuenta su teoría, y después va a venir otro filósofo, que es David Hume, que te cuenta su teoría, y después viene otro filósofo, que es Kant, que se cuenta su teoría, y al final tú no avanzas en ningún conocimiento. Y eso para Descartes, claro, implica que no hemos sacado ninguna conclusión, pues como decimos ahora, ¿verdad? No tenemos unas directrices claras de cómo proceder o de cómo pensar. Y lo que hoy llamamos conocimiento inútil, ¿verdad? Un conocimiento que no sirve para nada, seguramente Descartes lo achaca también a la formación de su época. No tanto, vuelvo a decir, por criterios prácticos como porque le están enseñando cosas que en el fondo no le dicen nada sobre el mundo. Sí, sino que le enseñan logomaquias o, si queréis, pues discusiones puramente verbales que no le ayudan a avanzar. Vuelvo a decir, si eso no fuese así, seguramente cuando estudiamos historia de la filosofía habría un momento en el que diríamos, vale, pues tenemos estas conclusiones que son estables. Y si no, pues parece que tendríamos que descartar, podéis hacer el chiste, ¿verdad? Tendríamos que actuar por Descartes también. Tendríamos que eliminar toda doctrina que fuese falsa. Esto para Descartes no se puede hacer por una razón, y esta es la primera frase del discurso del método. Él dice bon sens. Bon sens podría ser traducido como sentido común, buen sentido o razón. El buen sentido es lo mejor distribuido del mundo. Todo el mundo piensa que tiene suficiente. ¿Por qué Descartes empieza el discurso del método con esta frase? Porque vamos a pensar en que nosotros estamos reflexionando sobre algo, sobre las costumbres humanas, sobre el conocimiento humano, sobre si, por ejemplo, cuando un amigo se está comportando mal, deberíamos decirle la verdad o no deberíamos decirle la verdad. En general, cuando pensamos a un nivel práctico, solemos pensar en términos democráticos, ¿verdad? ¿Por qué solemos pensar en términos democráticos? Porque nos es más fácil dudar sobre aquello sobre lo que existe disputa. Y cuando existe un acuerdo general, nos es mucho más difícil asentir. ¿Vale? Esto es un fenómeno que en psicología social se conoce como conformidad. Quiero decir, si todo el mundo está de acuerdo en que, en que la asignatura de filosofía nos enseña que hay un montón de teorías y que no llegamos a ninguna conclusión, por mucho que yo diga, casi estoy argumentando contra mí mismo porque yo seguramente pensaría que entonces la mayoría de las personas están equivocadas, ¿no? Pero si todo el mundo piensa eso, yo he de pensar que algo de razón tienen, porque es bastante improbable que acerca de un asunto la mayor parte del mundo estuviese equivocado, ¿verdad? Porque digamos, la razón no es algo que sea, y esto hemos insistido, digamos, yo creo que incluso en filosofía primero, la razón no es algo que posean unos sacerdotes de la razón, sino que si existe una ventaja para utilizar la razón, es que todos nosotros tenemos ciertas capacidades racionales y todos nosotros tenemos cierta capacidad de juzgar. Y cuando se nos invita a hacer ciencia, frente, digamos, a hacer religión, lo que se nos está diciendo es, como todos nosotros tenemos la capacidad para verlo por nosotros mismos, a todos nosotros podemos acceder a ese conocimiento, mientras que la fe es algo que solo tienen algunos, o la experiencia personal es algo que solo tienen algunos. Y si todos nosotros tenemos suficiente razón o tenemos capacidad racional, no podemos suponer después que sobre algunos asuntos la mayor parte de las personas se equivocan. Quiero decir, querido mío, si la mayoría de personas piensan que eres un imbécil, a ver, a lo mejor no lo eres, pero probablemente si la mayoría de personas piensan que eres un imbécil, deberías evaluar
qué hay de tu conducta que hace que los demás piensen que eres un imbécil. Y a lo mejor están parcialmente equivocados, porque les falta información, pero seguro que hay una parte de información que ellos evalúan racionalmente. ¿Vale? Claro. ¿Por qué poníamos antes la diafonía Tondoxon? Porque es el tópico escéptico de que cuando nosotros vemos que sobre un mismo asunto existen costumbres muy distintas, para nosotros eso ya muestra que si personas que son racionales ven la realidad de forma distinta, significa que parece mucho más difícil que haya un conocimiento claro. Sí. Si unos piensan una cosa y otros piensan la contraria, entonces hemos de mantener nuestras dudas, ¿verdad? Todos tenemos cierta autoridad sobre lo que nosotros pensamos. Entonces, por supuesto, eso para Descartes indica ya que no poseemos ningún conocimiento, ¿verdad? La diversidad de pareceres acerca de las cosas nos muestra que de momento no tenemos una ciencia. No tenemos una ciencia sobre el conocimiento general del mundo, si queréis sobre la filosofía. Vale, vamos a decir sobre el conocimiento general del mundo y vamos a decir que en general es sobre, o sea, el conocimiento tomado en su totalidad. Entonces, Descartes, por supuesto, no se queda ahí. Descartes no se va a quedar en el conformismo del escepticismo, de la duda, ¿verdad? No podemos quedarnos en que no poseemos un conocimiento definitivo, sino que tenemos que buscar determinadas reglas que hagan que evitemos estos errores. Todo el mundo es suficientemente racional como para darse cuenta de que hay teorías que son insuficientes, pero quizás encontrando unas reglas sencillas para que todo el mundo aprenda, para que todo el mundo encuentre la verdad, todos nosotros la vamos a encontrar. Estas reglas son reglas de operación de la razón. Son reglas, digamos, de operaciones mentales. Por decirlo así, partimos de una situación en la que todos, siendo racionales, llegamos a conclusiones distintas y vamos a tratar de entrenarnos en utilizar nuestra mente de tal forma que esos errores no se produzcan. Para eso Descartes tiene que analizar cuáles son las operaciones de la mente primero y después ver dónde está el error. Vamos a... Bueno, os lo menciono brevemente y ya terminamos. Hay dos tipos de operación de la razón, ¿vale? La intuición y la deducción. ¿En qué se diferencian la intuición de la deducción? Pues la deducción es inferencial, es decir, la deducción implica que yo conozco algo que no percibo directamente, pero que conozco a través de otros conocimientos, mientras que la intuición es un conocimiento inmediato, es un conocimiento directo. Me explico. Yo tengo, supongamos que yo voy a visitar a mi vecino y veo que mi vecino tiene una inundación. Ahí tengo la intuición de que a mi vecino de arriba, estaba pensando, a mi vecino de arriba se le ha inundado el piso. Vale, eso es un conocimiento por intuición. Pero puedo tener un conocimiento por intuición. Puedo tener un conocimiento de que a mi vecino se le ha inundado el piso sin necesidad de esa intuición. Por ejemplo, si yo sé que mi salón está debajo del baño de mi vecino y veo que además están cayendo, digamos, hay unas goteras muy prominentes que no pueden ser el resultado de la condensación del agua en mi casa, yo puedo darme cuenta de que en realidad las goteras no proceden de mi piso, sino que infiero que a mi vecino se le está inundando el piso, ¿verdad? Es decir, no veo directamente que a mi vecino se le inunda el piso, sino que lo deduzco, ¿vale? La deducción es algo que vosotros hacéis normalmente pues en los ejercicios de matemáticas o de economía, ¿verdad? Hay un conocimiento que solo obtenéis a través de datos que os vienen dados previamente. Entonces, los datos que me vienen dados directamente son datos de la intuición y con esos datos de la intuición yo realizo deducciones. ¿Qué dos errores van a venir de aquí? Pues van a venir errores relacionados con la deducción. Por ejemplo, cuando vosotros hacéis un ejercicio y calculáis mal, hacéis un error de deducción, ¿sí?
son errores dados, digamos, en seguir un proceso de cálculo. Y por otro lado, errores dados en la intuición. Sí, errores por malas percepciones. Un error dado por una mala percepción es, por ejemplo, que yo haya visto pues que tal individuo está copiando en un examen y en realidad eso es solamente una falsa apariencia, ¿verdad? A mí me ha parecido que estaba copiando de una hoja que traía y en realidad esa hoja es una hoja que ha rellenado previamente en el examen. Eso es un error dado en la intuición. Yo no hago una deducción de que veo una hoja escrita, es que la veo directamente. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre una intuición y una deducción es la diferencia que hay entre algo que yo percibo inmediatamente y algo que yo solo sé vía indirecta, ¿sí? A través de inferencias. Vamos a dejarlo aquí y mañana seguimos con el método cartesiano, ¿vale? Mañana vamos a ver, digamos, la búsqueda de Descartes de corrección de estos errores. No sé si tenéis alguna duda, yo dejo de grabar.